Manuelita Rosas. A la muerte de Encarnación emerge como protagonista Manuelita Rosas. Tenía 21 años y fue la antítesis de su madre. Nació, como ya notamos, el 24 de mayo de 1817 y fue bautizada con el nombre de Manuela Robustiana. Fue el hada buena que le faltaba a Rosas. Su estatura aproximada de 1,70, más que buena estatura para una mujer, coronaba en una cabeza proporcionada al cuerpo, luciendo un magnífico cabello castaño que cuidaba con esmero y coquetería, ojos chispeantes y nariz algo prominente como su padre. No fue una belleza como sus tías, Agustina o Mercedes Rosas, pero repasando las memorias de sus contemporáneos, la ven atractiva, de bonito cuerpo, cintura leve y flexible, y por sobre todas las cosas la ven esbelta, que con sus movimientos transmite gracia y voluptuosidad. Una descripción de Manolita hacia 1840, hecha por el reverendo Pontoppidan de la fragata danesa Bellona, nos las muestra así. Manolita presenta un aspecto interesante, sin ser regularmente hermosa, espiritualidad y alma se reflejan en todo su exterior, pero sus modales son exaltados, sus ojos echan llamas, en todos sus rasgos y movimientos se puede leer cuál es su situación singular en la vida. Los oficiales se sienten cómodos en compañía de doña Manuelita, y admiran a esta mujer graciosa y guapa que monta los caballos más indómitos. Fuma un cigarrito si el caso se ofrece, toca el piano y canta no mal y entretiene una conversación corriente en español bueno y francés malo mezclado. A la muerte de su madre comenzó a desempeñar las comisiones oficiales de representación que le indicaba su padre, a quien siempre llamó Tatita. Rosa le encargó incluso el cuidado de los papeles públicos y hasta los secretos de los problemas políticos de Estado, y ejecutaba muchas de las acciones sugeridas por su padre. Originó sentimientos amorosos en más de un diplomático importante que cayeron rendidos ante su gracia femenina. Tal el caso de Lord Houghton, embajador inglés, que junto con el francés Walewski vinieron a negociar el fracaso que experimentaron en la guerra del Paraná. En una oportunidad Manolita invitó a Lord Houghton a una excursión a caballo desde Palermo hasta Santos Lugares. En el trayecto el inglés se le declaró, pero Manolita manifestó en una carta posterior que a él lo consideraba con el afecto que se siente a un hermano. El inglés a los pocos días de ese año 1847 ordenó unilateralmente levantar el bloqueo de los buques ingleses ante el estupor desagradable del conde Walewski, con quien debería haber actuado conjuntamente. El embajador Southern, que firmó finalmente el Tratado de Paz con la Confederación en 1848, alzándose la Argentina con un triunfo diplomático que no se repetiría en la historia de nuestras relaciones exteriores, también se dijo que cortejó a Manuelita. La niña, como le decía Rosa, tenía un salón en el que se hacían tertulias sociales en que Manuelita mostraba su inalterable amabilidad y gracia femenina. La rodearon muchas niñas de la sociedad porteña: Josefa Gómez, Juanita Sosa, Dolores Merced, Sofía Frank, Telesfora Sánchez, Petronila Villegas, Marica Mariño y otras amigas que con los mozos de su edad bailaban despreocupadamente en ese Buenos Aires conducido por la mano de hierro de su padre. Una noche del 25 de mayo de 1841, Manolita recibió de manos del almirante francés Dupolet una caja con una carta escrita por el cónsul de Portugal, con sede en Montevideo, en la que le decía que la caja portaba un diploma y una medalla de la Sociedad de Anticuarios de Copenhague. Como obsequio a Rosa, la niña dejó la caja en una mesa en el centro de la sala y al otro día se la llevó a su padre, quien le pidió que la abriera. Manolita se la llevó a su dormitorio acompañada por su amiga, Telesfora Sánchez. Dejemos que el hecho lo cuente la misma protagonista.
La llevé a mi dormitorio y sentada en una silla al lado de la ventana. Llamé a una joven amiga mía, Telefora Sánchez, que entonces me acompañaba para que me ayudase a descoser los forros. Puse a un lado los forros y papeles y al abrir la caja con la llave saltó la tapa de un modo tan violento, haciendo tan fuerte ruido que Telefora y yo dimos un grito. Telefora me dijo: Manuelita, fíjate, parece cañones los tubos que la forman. Esa misma mañana la llevé a mi padre y él, al mirar las máquinas, comprendió la terrible realidad. Guardó silencio un momento y después, mostrándosela al primer escribiente de la secretaría, don Pedro Rodríguez, le dijo: esta una máquina infernal enviada por mis enemigos para matarme. Pero Dios es justo, vaya usted inmediatamente a llamar al señor ministro de Arana. No tardó en llegar dicho señor, con quien quedó doblemente aterrado al saber si hubiera sido yo la víctima de tan espantosa trama. Tanto mi padre como él me abrazaron y besaron tiernamente, felicitándome por la protección que el Todopoderoso me había dispensado. Y al decirme mi padre: hija mía, demos fervientes gracias al divino ser que con tanta bondad nos ha salvado con su suprema protección. Mi llanto, sin desprenderme de sus brazos, no le permito continuar. Como lo explica Manuelita, la caja estaba dispuesta para que el que la abriese, los cañoncitos ubicados en un círculo hicieran fuego. La suerte quiso que la máquina, ya sea por humedad o por algún desperfecto mecánico, no funcionara. Después del atentado que desató el torrente de felicitaciones y alabanza a Manuelita por haber salido ilesa del intento de asesinato, hubo manifestaciones y fiestas en las parroquias, pero el hecho suscitó otra iniciativa. Se empezó a pensar en la sucesión de Rosa, por si éste falleciera víctima de otro atentado o por razones naturales, y los más encumbrados hombres del Partido Federal señalaron a Manuelita como sucesora de su padre. La iniciativa fue comunicada a Rosas por carta por José María Rosas y Patrón. Rosas rechazó el petitorio por improcedente e inapropiado de la idea. Fue tanta la simpatía que Manuelita suscitada en la sociedad porteña por aquellos años que el 28 de octubre de 1851 se le efectuó un homenaje impresionante ofrecido por las figuras de mayor prestigio de entonces y el comercio porteño. El agasajo se efectuó en el Coliseo. Actualmente se levanta allí el Banco de la Nación, 25 de mayo y Rivadavia. Manuelita deslumbró en el agasajo, escuchó poemas escritos para ella y se bailó hasta el amanecer. Eran los últimos meses de la era rosista y Manuelita siguió siendo hasta el final el hada buena de aquellos tiempos controvertidos. Ya en el exilio y liberada de las personalidades a las que estaba sujeta en Palermo, esperó a su novio Máximo Terrero, que dejó su patria y su familia y fue al encuentro de su amada, y también al encuentro de un futuro incierto. Manuelita y Máximo contrajeron matrimonio en octubre de 1852. Y Manuelita tenía 35 años y él otros tantos. Petronita, dice Manuelita, el 26 de noviembre de 1852, en carta a su amiga: el 23 del pasado octubre recibimos en la iglesia católica de este pueblo la santa bendición nupcial de que nuestros amantes corazones han esperado tantos años. Tú, que conoces a mi Máximo, puedes tener la certidumbre de que me hará completamente feliz. Las bondades y la aventura de pertenecerle me han hecho olvidar ya los malos momentos y todas las contrariedades que he sufrido en mi vida. Abrázame muy fuerte, amiga mía, y gózate en la felicidad de tu amiga. La pareja vivió un tiempo con Rosas en las casas que había alquilado, especialmente en una mansión llamada Rockstone House. El restaurador exilado tenía todavía el grueso de las sumas enviadas por Terrero, pero en febrero de 1854, tomando como pretexto un nuevo embarazo en Manuela, el primero lo había perdido, el matrimonio Terrero alquiló casa en las afueras de Londres, donde se establecieron definitivamente. El hijo de ese nuevo embarazo falleció al nacer. Finalmente, en 1856 nació un varón que llamaron Manuel Máximo, y en 1858 Manuela dio
a luz a otro varón que llamaron Rodrigo. Ya instalado Rosas en la chacra Burger Farm, en las afueras de Southampton, trasladó a Rolling Stone sus cajones llenos de documentos oficiales referidos a su gestión de gobierno. La pequeña granja de Southampton, de 148 acres, unas 60 hectáreas, la empezó a refaccionar y la convirtió en una estanzuela criolla. Manuelita con su familia lo visitaba en las fiestas tradicionales, en los cumpleaños, en las vacaciones, en las Pascuas y otras circunstancias. En carta a Josefa Gómez le comenta: te aseguro que los días que paso a su lado pasan como por encanto, no tan solo por lo que me encanta estar cerca de él y verlo tan entretenido con los nietos, sino como me gusta tanto el campo, sus ranchos, para mí un palacio. Poco antes de fallecer Rosas, Manuelita había iniciado juicio a la provincia de Buenos Aires para recuperar los bienes que le correspondían por parte de su padre. La demanda la llevó Carlos D'Amico, autor del famoso libro Buenos Aires, sus hombres, su política, 1860-1890. Ganado el juicio, Manuelita y Máximo Terrero regresaron a Buenos Aires hacia 1886 para hacer efectiva parte de la herencia reclamada y volvió rápidamente a Inglaterra. Manuela Rosas de Terrero tenía por entonces 69 años. Ya no era la niña agasajada y mimada por la sociedad porteña, sino la anciana hija de un tirano, sangriento, por lo que se volvió a Londres y siguió con su vida rodeada de Máximo y sus dos hijos, a los que dedicó su vida. No obstante, siempre añoró la que vivió en Buenos Aires, según lo demuestra su copiosa correspondencia con sus amigas porteñas. Más de 40 cartas a Josefa, 9 cartas o quizás más, a Petrona Villegas y otras a destinatarios diversos, como las que escribió a Antonino Reyes. En Buenos Aires algunas opiniones habían empezado a cambiar. No pudimos precisar la fecha que Manuela recibió la visita de Adolfo Saldía, un intelectual expectable formado en la cultura liberal de Buenos Aires. Saldías, discípulo de Mitre, había empezado a curiosear la Gaceta Mercantil de Mariño y el archivo americano de Angeli. Se había encontrado con un mundo histórico diferente del que habían contado. Allí estaban documentos oficiales de la Confederación Rosista, comentarios de la prensa del mundo, los debates sobre el Plata en los parlamentos de Londres y París, los mensajes de Rosas anuales a la legislatura, etc. Alguien, tal vez Bernardo Irigoyen, que mantenían en reserva sus afectos hacia Rosas, le informa que Manuelita guardaba cajones llenos de documentos que Rosas le había llevado al exilio. No dudó más y se embarcó hacia Londres. Manuelita y Máximo le dieron acceso a ese tesoro documental que le sirvió a Saldía para escribir la historia de Rosas y su época, titulado que después cambiaría por el de Historia de la Confederación Argentina. En carta a Antonino Reyes, Manuelita le comentaba entusiasmada: esta obra de Saldía es colosal, te aseguro que las verídicas referencias a los antecedentes y hechos gloriosos de mi finado padre bien me han conmovido. Iban pasando los años y el 5 de septiembre de 1896 Manuelita recibió una carta personal conceptuosa del doctor Adolfo Carranza, primer director del Museo Histórico Nacional. En dicha carta, después de expresar conceptos elogiosos a la actuación de Rosas por la defensa de la soberanía nacional durante su gestión, Carranza solicitó para el museo el sable corvo de San Martín para que el Libertador legara a Rosas y, fallecido este, heredara a Manuelita y Máximo. Hubo reunión familiar. Máximo en un primer momento se opuso, pero Manuelita, espíritu conciliador, al fin accede. El sable del Libertador, entregado en la embajada argentina en Londres y despachado en un vapor inglés, arribó al puerto de La Plata el 28 de febrero de 1897. Si la obra de Saldías conmovió los cimientos historiográficos en los que se asentaba el juicio condenatorio a Rosas, hacia 1898 otro autor, Ernesto Quesada, sociólogo y fecundo historiador, también salido de los ámbitos liberales, publicó La época de Rosas, dando un magnífico marco sociológico y metodológico de la reivindicación de Rosas.
Manuelita no llegó a leerlo. Ese mismo año, el 17 de septiembre, Manuela Rosas de Terredo entregaba su alma a Dios. Tenía 81 años y, de acuerdo a su voluntad, fue enterrada al lado de los restos de su padre. Manuelita asiste a Rosas el final de una historia. En el año 1876, Rosas le escribió a Manuelita informándole de algo que para el viejo exilado habría sido desgarrador. Triste siento decirle que las vacas ya no están en este farm. Dios sabe lo que dispone y el placer que sentí al verlas en el fiel. Llamarme, irme a mi carruaje a recibir alguna ración cariñosa por mis manos y al enviar a ustedes la manteca. Las he vendido por 27 libras y más hubiera esperado, menos hubieran ofrecido. El hombre que en su patria tuvo rodeos de miles de vacas de ganado, vendía sus últimas 3 vacas para poder sobrevivir en el exilio por 27 libras. Seguramente de esas libras salieron las requeridas para su sepelio. Efectivamente, meses después, en marzo de 1877, al finalizar una jornada fría de trabajo en el campo, Rosas contrajo neumonía. En la tarde del 12 de marzo de 1877, Manuelita fue llamada con urgencia por un telegrama del médico de su tatita, doctor Wibling. Llegó a la granja antes de la medianoche. El 13, Rosas permaneció estable, pero al otro día, muy temprano, se descompuso definitivamente. Manuelita, en carta a su esposo, le informó: salte de la cama y cuanto llegue. A él lo besé tantas veces como tú sabes, lo hacía siempre, y al besarle la mano la sentí ya fría. Le pregunté: ¿cómo te va, tatita? Su contestación fue mirándome con la mayor ternura: no sé, niña, no es nada. Así se clausuraba la historia de Juan Manuel de Rosas. Su hija, en la misma carta a Máximo Terredo, concluyó: así, tú ves, Máximo mío, que sus últimas palabras y miradas fueron para mí, para su hija. Leonardo Castellani, allá por 1960, versificó: sintióse en una ventolera de la pampa infinita, oleando en un potro la gramilla helada. Oyó como una voz de lejos: ¿cómo anda, tatita? Y se oyó asimismo muy lejos: niña, no es nada. Apéndice documental. Rosas participó en el triunfo sobre los ingleses en la segunda invasión. Parte de la investigación de Alberto González Arzac. La nota magistral, el 14 de julio de 1807, el capitán Apolinario Iribarren firmó un pie de lista, donde el historiador Selesia leyó 141 años después una anotación magistral: no, Juan Manuel Rosas se apartó del servicio el 1 de julio, lo que dio pie para que publicara su artículo en la prensa en 1948 y luego editara un libro en 1954 afirmando: en esos días había ido con sus mayores a trabajar al campo, buscando el camino del bienestar, de la riqueza, rectificando el error cometido al orientarse por el sacrificio y la gloria de servir a la patria. ¿Qué habrá hecho Selesia cuando tenía 14 años? Me pregunté al comprar su costoso libro en la Peuser, más de medio siglo atrás. Julio le asusta, protestando con fastidio que hombres de bufete, cuyo pellejo jamás corrió riesgo, realizaron inculpaciones semejantes a Rosas. Lo extraño de la cuestión fue que en 1954 el historiador Selesia acusó a su colega Antonio de Lepiene, que había fallecido en 1939, de haber plagiado su investigación porque no dejó constancia en el Archivo General de la Nación de la compulsa en documentos referidos a Rosas. La maquinaria antirrosista se movió inmediatamente, al punto que ya en 1954 el doctor Isidoro Ruiz Moreno reprodujo a Selesia en una publicación titulada En torno a Rosas y el revisionismo, aprovechando para afirmar que Rosas ha sido el gobernante más funesto. Gracias a la enorme difusión que siempre se ha dado a cualquier noticia que pueda perjudicar la imagen de Rosas, el hallazgo de Selesia fue tan eficientemente publicado que algunos historiadores rosistas tuvieron que explicar
que no era Rosas un cobarde ni un desertor. Así, en la tercera edición de la biografía de Rosas, 1949, Manuel Gálvez se consideró obligado a hacer la siguiente aclaración. Un documento publicado recientemente demuestra que el niño Juan Manuel de Rosas renunció al servicio en el escuadrón de Migueletes el 1 de julio, 5 días antes de la segunda invasión inglesa, pero no significa que combatiera para abandonar el escuadrón por un disentimiento con alguno de sus superiores o por exigencia de sus padres. Eso lo sabemos, lo mismo que lo de la carta de Alzaga por traición. Mi maestro José María Rosas, recordando que la instrucción militar colonial comenzaba a los 15 años, hizo una reflexión. El jefe, para poner en condiciones de reglamento militar al regimiento, dio de baja marginalmente a los 4 niños que recibían instrucción militar en él. Los niños Lorenzo Frutos Gómez, Juan Manuel de Rosas, Francisco Casavalle y José Antonio Vargas, sin que la baja marginal significaba la efectiva separación. Ingeniosa refutación de quien confió en la seriedad de Selesia, caballeresco como don Pepe. Luisa Alén Lascano dijo con toda franqueza: hubiera sido más grave a la inversa, sano para el cobro y enfermo para ejercitarse. Así estaba la polémica, cuando la vida había terminado de enseñarme que no hay que confiar ni de la propia sombra. Antes de que las vistas y los años me jueguen una mala pasada, preferí leer personalmente el documento en cuestión, observando con mis ojos que 6 décadas atrás el bueno de Selesia tenía miopía. La nota marginal del 14 de julio de 1807 dice realmente: se apartó del servicio, no comprobación. Debe aclararse que esta lista, confeccionada por el capitán Iribarren, individualizó a soldados que cobrarían haberes del mes de junio de 1807 para información del ministro de Ejército y Real Hacienda del Virreinato, que era el madrileño Félix de Casamayor, quien intervino al pie. La nota marginal, que en extremo izquierdo menciona a Rosas leída correctamente, dice: nota, Juan Manuel de Rosas se apareó al servicio el 1 de julio. Como puede observarse en la reproducción aumentada que ilustra esta publicación, no existía una T, como creyó ver Selesia. Al leer, apartó, porque en el listado con la misma letra las T son distintas. La penúltima letra de la palabra en cuestión es una E, no una T. Tampoco está el acento sobre la O, que creyó ver Selesia. Y la palabra del no existe en la anotación, donde borrosamente se lee al. En aquellos tiempos se escribía con pluma y eran habituales los borrones que a veces se producían al secar la tinta. Aparar es acudir para tomar alguna cosa. En este caso, el servicio militar, y aparear es ajustar cosas de manera que queden iguales unas con otras. Cualquiera de los dos verbos que pueda haber usado el capitán Iribarren significaron el retorno del soldado Rosas al escuadrón. El antirrosismo de Selesia lo confundió, traicionando su seriedad de historiador. La misma anotación en que Selesia fundó sus críticas contra Rosas constituye una probanza de que Rosas se había reintegrado al servicio el 1 de julio después de su enfermedad, y cumplió con su deber en las jornadas del 5 y 6 de junio de 1807, cuando fue rechazada la segunda invasión inglesa.